recorriendo recorriendo las mesas y escuchando las relatorías, creo que hay tres temas fundamentales sobre los cuales debemos proyectar ese plan de desarrollo que una las intenciones del territorio municipal, la subregión, la provincia y el departamento. Y es la gran apuesta de diversificar esa vocación productiva de este territorio y provincia, de esta subregión, hacia el turismo. El fortalecimiento del sector agropecuario basado en innovación y en mejoramiento de los procesos de extensión. La innovación en la mesa de productividad fue una línea rectora. Casi todas las intervenciones estuvieron soportadas en la necesidad de transformar el producto agropecuario, de hacer innovación de alguna otra manera, de poder canalizar recursos de ciencia, tecnología e innovación para este sector que reclama a gritos atención, basado en innovación social, basado en el conocimiento que ya tienen nuestros campesinos, pero eso también acompañado de profesionales y de un ecosistema de innovación que permita ir un paso más allá y lograr captar la atención de los jóvenes en el campo, no solamente con un turismo diferencial, no solamente con un sector agropecuario innovador, sino también inocular dentro de la vocación territorial aspectos tecnológicos que permitan que mutemos a una vocación de territorio basado también en la tecnología, básicamente en la oportunidad de prestar servicios tecnológicos desde esta subregión para el mundo. Me interesa mucho que efectivamente desde acá se puedan dar esos tipos de desarrollos. Soñaría en algún momento que en esta subregión, por ejemplo, existiera la oportunidad de tener una operación de empresas públicas de Cundinamarca vendiendo servicios tecnológicos desde acá a muchas regiones del país y del mundo entero. Por ejemplo, la localización de un gran call center que venda servicios de CMR y tantos servicios de logística, por ejemplo 4.0, blockchain y otros tantos servicios de programación de software, que es inocular esa tendencia aquí y especialmente en esta subregión. Eso es posible y vamos a intentar que el plan de desarrollo interprete esa necesidad y poder articular entonces turismo, sector agropecuario y tecnología como esa nueva necesidad de vocación turística. Y en el sector agropecuario, por supuesto, acompañando a la asociatividad, acompañando esa vocación que ha tenido este corredor de trascender hacia el abono orgánico, también igualmente, como ya lo dije, programas de extensión y también diversificar las cadenas productivas que tenemos. Y hablando un poco del sector pecuario, una planta de beneficio que hay que echar a rodar, que hay que poner a funcionar, que también dinamice el sector pecuario como se requiere y se necesita. Para que este ecosistema de turismo, innovación en el sector agropecuario y la tecnología puedan ser una realidad, sin duda necesitamos de más y mejores vías. Me alegra que todos identifiquen que la troncal del Río Negro ha avanzado en su proceso constructivo. Allí hay dos cosas muy importantes que quiero transmitirles a ustedes. Primero, la Corporación Autónoma Regional ha hecho un compromiso de poder hacer la readecuación hidráulica del Río Negro. Muchas gracias, Alfred, porque eso es una apuesta maravillosa. Sé que es una inversión millonaria, pero eso nos va a garantizar tener más estabilidad de la troncal del Río Negro. Hoy quizás nadie se preocupa de ese tema porque como vemos obras en la vía, sobre todo entre Pacho y La Palma, pues pensamos que las emergencias invernales nunca van a volver a aparecer, pero si no hacemos readecuación hidráulica del río, les garantizo que esta vía en los próximos 10 años va a desaparecer. Tenemos que hacer un trabajo en el río, evitando la socavación, y también le hemos propuesto a la Corporación Autónoma Regional y el director, como siempre, de manera propositiva,
ha venido interesado en estudiar cómo hacemos la readecuación hidráulica, pero garantizamos mantenimientos constantes en el tiempo, ojalá un mecanismo durante los próximos 10 años que garantice que las obras que se hagan de readecuación por la capacidad de carga y arrastre que tiene el río no se pierdan de manera pronta y garanticemos por lo menos 10 años de readecuación constante. Y también pues estar muy pendientes de presentar y radicar este proyecto ante el gobierno nacional toda vez que se ha inscrito este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo. Haremos el trabajo respectivo para radicar el proyecto. Le he dicho al ministro de Transporte en la jornada anterior que pudiéramos concurrir con una cofinanciación importante en dos troncales, en la troncal del Guavio y en la troncal de Río Negro. Vamos a presentar el proyecto y esperamos hasta un momento y hasta cierto tiempo, porque de no encontrar la respuesta de la cofinanciación nos toca pues emprender el proceso contractual y garantizar que muchos tramos que hoy, o no muchos, algunos tramos que no se han atendido entre Pacho y La Palma puedan recibir esa inversión importante. Casi el 50% de las inversiones que se han hecho sobre este corredor están destinadas a muros de contención. Los muros pues no se ven, no son tan fácilmente observables, lo que la gente quiere son carpeta asfáltica, pero por las condiciones de la topografía de este corredor es inminente que gran parte de lo que se vaya a invertir vuelva a estar conectado o vinculado a estas obras de contención. Vamos a trabajar para que no se pierda los avances ya hechos sobre la vía, sobre todo en el tramo Zipaquirá-Pacho. En ese tramo Zipaquirá y Pacho, desde mi primer gobierno y el gobierno del doctor Nicolás se han hecho unos parcheos sobre esos puntos, sobre algunos puntos estratégicos. Hoy hay una importante movilidad sobre Zipaquirá-Pacho, pareciera que no necesitan nada, pero si no cuidamos ese parcheo, se nos va a ir prontamente. En 2 o 3 años ya vamos a tener una degradación periódica progresiva de la vía entre Zipaquirá y Pacho y no podemos perder que tenemos por lo menos una carpeta asfáltica que nos está garantizando la no filtración a la base, a la subbase, pero en cualquier momento se nos puede ir. Por eso vamos a honrar el compromiso de extender una sobrecarpeta asfáltica desde Zipaquirá hasta Pacho lo más pronto posible e incluirla en ese plan de desarrollo, permitiendo que tengamos una sola carpeta, un solo tramo asfáltico desde que tomamos la vía a la altura de Zipaquirá hasta que llegamos a Pacho. Sé que le va a impactar muy bien al turismo de la región y a la competitividad del municipio. Troncal de Río Negro, las vías de integración regional, secundarias, ustedes han nombrado todas esas ramificaciones que van de Pacho a los municipios cercanos, Supatá, la necesidad de La Palma con La Peña, La Palma con Útica, Pacho, Supatá, por supuesto también la salida a La María, que pueda tener La Peña, Paso del Rejo, el circuito por Nocaima, Nimaima, Vergara, Pazuncha, que reclama también esa intervención importante en Pazuncha. No, si se quedaron, los de Pazuncha hay que ayudarles. No, eso es mucha tenacidad. Listo. Son tramos que hay que impactar. Esos tramos se comportan muy bien para poder ser atendidos con el Fondo de Caminos Vecinales. Tenemos una red terciaria que necesita intervención y es la tipología de vía típica que el Fondo de Caminos Vecinales quiere atender. Pero hay una red secundaria que se comporta como red terciaria porque en realidad está uniendo veredas, independientemente que sean de municipios diferentes, están uniendo veredas. Y por eso en este momento el instituto, el ICU, está preparando una guía técnica para la intervención de la red terciaria en Cundinamarca.
de acuerdo con la topografía, de acuerdo con las pendientes, de acuerdo con el tránsito que tienen estas vías rurales, y a través de esa guía identificar cómo vamos a intervenir a través del Fondo de Caminos Vecinales esos corredores estratégicos principales que esperamos quitarles a los alcaldes esa responsabilidad de los corredores principales estratégicos que determinemos. Casi un 20% de la red rural del departamento, quitársela en responsabilidad a los municipios y entregársela al Fondo de Caminos Vecinales para que la atienda, y que podamos salir por bloques, por lotes de contratación, vincular el sector privado, concurrir, ir al mercado para que el sector privado pueda hacer sus ofertas y licitar estos lotes por subregiones o regiones, y que tengamos trabajo sobre esas vías que mínimo puedan durar 18 meses, mínimo las intervenciones de esos corredores. Con las reseveras y con el trabajo que vamos a hacer con la Corporación Autónoma Regional, para que ojalá podamos tener un sistema, una red de reseveras bastante bien distribuidas en la geografía de Cundinamarca, que a pesar de la restricción jurídica y amparados en las emergencias y en el inminente riesgo que debemos tener en cuenta para poder habilitarlas, la emergencia que podamos validar o argumentar para poder utilizarlas, pues sin duda nos va a hacer la vida mucho más fácil, pero también material típico de la zona para poder atender esas vías. Vamos a invertir una cifra no menor a 750.000 millones de pesos para atender las vías rurales de Cundinamarca. Y le hemos pedido al gobierno nacional que nos permita concurrir en esta estrategia con el INVIR, que es la nueva propuesta del gobierno nacional, el Instituto de Vías Rurales, que en Cundinamarca, en los primeros estudios, ha venido detectando 173 tramos, 1.700 kilómetros, en los cuales estaría el gobierno nacional dispuesto a través del INVIR a invertir en Cundinamarca. Por supuesto, una cosa es la proyección y otra cosa es la ejecución. Esperamos que en esta suma de esfuerzos podamos llegar a múltiples sectores, pero no descuidar ese 20% de vías rurales que son los corredores estratégicos en sus municipios. Tendremos que sentarnos a mirar qué va a pasar con los ramales que están bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del municipio. Si vamos a quitarle la atención del 20% de los kilómetros, pues entonces esa capacidad tendrá que ser focalizada en los ramales. Bancos de maquinaria que están realmente desmantelados o fuera de servicio, o que requieren un mínimo de atención para poderlos habilitar. Cada caso será diferente. No podremos hacer una tabla rasa de cómo el departamento entregará maquinaria amarilla a los municipios, porque entregar combos de maquinaria que suman en alrededor 2.000 o 2.500 millones de pesos a un municipio, para que su vida útil sea tan solo de 2 años, que es el promedio que está durando la maquinaria amarilla en funcionamiento, creo que no es lo más costo eficiente. Tendremos que ser creativos y mirar alternativas para que los municipios adecúen sus combos de maquinaria, que nosotros podamos concurrir con algunas cofinanciaciones para que puedan adquirir esa máquina que le haga falta para constituir su real combo de maquinaria. Eso es probable, con pólizas que aseguren el mantenimiento preventivo. Si la póliza no se activa, el municipio sigue dentro de la estrategia de Fondo de Caminos Vecinales, pero si la póliza se activa, el municipio sale del Fondo de Caminos Vecinales por falta de atención y mantenimiento preventivo adecuado de su maquinaria. Todos los municipios deben ser responsables y juiciosos. No podemos seguir garantizando que cada vez que se nos dañe una máquina, entonces papá departamento concurre a la necesidad y el municipio no atiende de manera responsable y disciplinada
el mantenimiento de la maquinaria amarilla. No podemos seguir desperdiciando el recurso público con un banco de maquinaria amarilla que no sea bien atendido, bien respaldado, bien mantenido. Esto será la estructura del fondo. Pero ¿qué se puede hacer? Tendremos que mirar si es un banco de tiempo en donde tengamos procesos también paralelos en donde los municipios aporten a unos convenios y unos contratos que les permita utilizar o no tener combos de maquinaria, sino mejor bancos de tiempo para alquiler de maquinaria, descargando el municipio todo el costo de la administración y la operación de la maquinaria, que entre otras cosas a veces es muy ineficiente y siempre hay una sombra de duda acerca del manejo de la gasolina, de si la gasolina se usa bien, si los repuestos se los roban, que si el operario fue o no fue, que si llegó en guayabado o no llegó en guayabado, que si el trabajo se hizo en debida forma o no, si las pendientes se hicieron como tenían que hacerse, si el manejo de las aguas corresponde a lo que verdaderamente debe ser un manejo adecuado de las aguas, tantas variables relacionadas con el banco de maquinaria que resulta necesario que este plan de desarrollo nuevo adquiera un protocolo y un mecanismo que le haga frente a estas necesidades en territorio. Pero el mecanismo que exista tiene que ser un mecanismo eficiente, que se vea el resultado en campo y en terreno, para que haya también turismo, innovación en el sector agropecuario y tecnología inoculada en la región. Pues debemos tener buena educación superior. Coincido que debemos hacer una gran suma de estrategias que permitan que muchos más habitantes de esta región, jóvenes, puedan estudiar. El caso de Carol hay que multiplicarlo por 1000 en este corredor, hay que multiplicarlo para que tengamos más convenios con universidades cercanas que puedan apoyar el proceso de formación académica de más jóvenes. Pareciera que cobra mucho sentido que hagamos una ruta universitaria para que los muchachos que ya están inscritos en las universidades en este corredor puedan ir a una hora hasta Cajicá, Zipaquirá y otros corredores lo han reclamado. Pero que también las estrategias tiendan a garantizar formación virtual para jóvenes que están en nuestros campos, que están en nuestras veredas. Conexión satelital rápida, entrega de equipos de cómputo rápidas, contenidos temáticos versátiles, ciclos de capacitación virtual asincrónicos con 20% sincrónico con prácticas cercanas a la provincia. Ese va a ser un gran paquete de formación en donde el joven campesino se puede vincular sin ninguna restricción. El joven campesino que levante la mano y que quiera ese tipo de programas lo podrá lograr. Ese debe ser el impulso de ese plan de desarrollo. Más extensión universitaria en nuestra región, que vengan universidades que puedan utilizar en contrajornada las instituciones educativas que tienen ya estos municipios. Y también, ¿por qué no?, buscar en conjunto vincularnos a la estrategia de universidad en tu territorio que impulsa el Ministerio de Educación, que está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo y que basta con la postulación, yo esperaría, provincial o regional, uniendo Gualibá con Río Negro, de un solo sitio y un solo municipio para que tengamos mayor contundencia en la solicitud y podamos ser viabilizados y focalizados para la construcción de una universidad en este corredor por parte del gobierno nacional. Del gobierno nacional. No aplaudan tanto porque no sabemos si eso resulta. Estoy hablando de intenciones y es, organicémonos, Ana Lucía, doctora Ana Lucía, profesora Ana Lucía,
convoquemos a la provincia del Gualibá y de Río Negro y entre todos lleguen a tomar una decisión de cuál es ese lote que vamos a radicar, a permitir en consenso y con el departamento postular, es la palabra, postular ante el Ministerio de Educación para ese programa. Eso tiene que ser antes de un mes. Si no lo hacemos ya, hay una suma y un listado de terrenos o predios postulados en todo el país y quisiéramos llegar a la ministra ya con una propuesta rápida en donde traigamos a la ministra, en donde le hablemos del posconflicto, donde le hablemos del conflicto armado, donde le hablemos de las necesidades básicas y satisfechas, del posconflicto, de lo que significa en cierre de brechas la oportunidad de tener o contar con ese programa acá en este corredor. Seguridad que ustedes han mencionado, claro que hay que garantizar seguridad para que turismo, sector agropecuario innovador y tecnología puedan hacer presencia. Se nos dijo en el anterior diálogo comunitario que era muy importante pensar en una base militar en este corredor. La relatoría así también lo incluyó. Quien vino y nos dijo, Edwin, que necesitábamos este tipo de compromisos. El diputado Luis Haroldo Ulloa lo manifestó también expresamente. Vamos a hacer la gestión y mi coronel está dispuesto a acompañarnos en esa tarea, como también ese centro de memoria que permita recrear esos hechos del pasado para que no haya repetición en los temas de violencia en esta región desafortunada del pasado. Tecnología en la seguridad, Pacho sobre todo. La infraestructura social es importante también para la región. Entonces, se nos habla de centros de atención para la población con discapacidad, que parecería muy importante aplicarla. La doctora Adriana Melo va a estar dedicada a mirar cómo de manera creativa conseguimos recursos y determinamos qué sitios de nuestro departamento es donde más se concentra la población con discapacidad y poder hacer un número de centros de vida sensorial que se unan a la red de los que ya inició el anterior gobierno, pero necesitamos que también tengamos operaciones con calidad. De nada sirve una gran infraestructura si no tenemos especialistas que nos permitan adelantar, mejorar, progresar en las habilidades de nuestra población con discapacidad y no que sea simplemente un sitio en donde dejar a nuestros discapacitados. Casas de la mujer, centros para la recreación y el deporte que ya mencioné, cultura también, muy importantes, pero entramos en ese dinero. El 1 de marzo vamos a entregar el plan de desarrollo a la Asamblea Departamental. Ellos tendrán un mes, 5 semanas para analizar la propuesta y esperamos la segunda semana de abril arrancar la segunda gira por los municipios. De las 7 u 8 que espero hacer en todo el gobierno, habrá municipios que los visite 10, 12, 14 veces. Ojalá. Pero mínimo, hay que visitar los municipios 7, 8 veces. Cada municipio. ¿Sí? Y entonces en abril vamos a ir a Zupatá, vamos a ir a La Palma, vamos a ir a La Peña, volvemos a Pacho para decirles que de todo esto que hablamos quedó incluido en el plan de desarrollo. Elevar actas de compromiso y empezar a hacer el seguimiento y rendirle cuentas a la gente cada 6 meses máximo. ¿Ok? Ese es el deber ser. Y de aquí a allá espero tengamos resuelto el dilema. Infraestructura vial versus infraestructura social versus una política de atención a la población más vulnerable. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirnos este espacio.
Gracias por permitirnos también este ejercicio tan particular en estos 4 municipios y también habernos alargado hasta esta hora, pero era necesario. Gracias, gracias.